El estudio bíblico de hoy lo hemos titulado Transformado, porque es un estudio que básicamente va a hablarnos de qué hace el poder de Dios en nuestras vidas. Para empezar, vamos a leer el capítulo 139 en el libro de Salmos, donde vamos a ver 4 textos, del 1 al 4 precisamente, donde nos dice quién nos ayuda a conocer nuestra propia condición, lo que vendría a ser cómo somos nosotros por dentro en verdad. No hablo a nivel físico, hablo a nivel mental, de nuestro carácter. Vamos a ver cómo además se nos extiende una invitación con esto. Leamos a partir del versículo 1 hasta el 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Si nos hemos fijado en este texto, nos dice que, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Dios sabe realmente cómo somos, a Él no podemos engañarlo, podemos fingir ante las otras personas, pero a Dios con eso no nos va a servir de nada. Él conoce nuestra interioridad. Pero dice que conoce todo lo que hacemos en esta vida, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos y nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos. Muchas veces creemos de que solo nuestras actitudes nos pueden llegar a hacer salvos, una salvación por obras, pero si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos no van acorde con esas obras, sino que se hacen por un cierto interés, de nada sirve, a Dios no lo vamos a engañar. Dice que ha escudriñado todo de nosotros, pero al final nos dice, pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sabe, antes de que pronunciemos, lo que vamos a decir. Esta es la capacidad que tiene Dios, esta no la tenemos nosotros, pero Él sí. Y con esto lo que hace es demostrarnos cómo Él puede llegarnos a conocer tan profundamente que esto lleva a plantearnos realmente, algún día deberemos estar ante su presencia y cómo reaccionaremos ante Él. ¿Podremos decir acaso que, no, yo no pensaba eso, yo no dije eso? No, ante Dios eso no va a servir de nada. Ya hablamos en otro estudio anterior sobre los ángeles de Dios, que ellos van a ser los testimonios que están siendo presentes con nosotros siempre, que registran todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Y eso es lo que va a ser utilizado en el juicio con nosotros. Pero eso tampoco debe atemorizarnos ya pensando, uy, entonces ya estoy perdido drásticamente, ¿no? Ya vimos que Dios tenía un plan de salvación para el hombre. Y eso hace de que podamos seguir en el camino de la eternidad con Él. Busquemos otro texto en 2 de Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Y ahora viene una parte fundamental. Dios nos conoce, pero ¿y nosotros? ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Se dice muchas veces que lo más importante en este mundo sería conocerse uno mismo. Vamos a ver qué nos pone este texto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estamos realmente en la fe? ¿Cómo podemos saber eso? Examinándonos a nosotros mismos. Esta es la meditación que nosotros debemos hacer como cristianos, no las meditaciones que nos hablan los del mundo oriental, el sector de la nueva era o demás, no. La meditación del cristiano es conocerse a sí mismo, analizándose si realmente anda por los caminos de Dios. Y luego, si eso no es así, emprender un cierto rumbo para cambiar. Busquemos ahora en el libro, el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Es una historia muy conocida,
Jesús se encuentra con Nicodemo, uno de los principales de entre los judíos, que empieza a darse cuenta que Jesús es alguien especial, que no es un rabino más y ya está, sino que es alguien muy distinto. Pero él se avergüenza, tiene temor de ir a verlo durante el día, porque ¿y los otros qué dirán si me ven que voy con Jesús? Cuando su séquito, sus compañeros eran tan contrarios normalmente a lo que Jesús hacía y decía. Por ese ¿qué dirán?, él fue de noche a ver a Jesús. Es curioso porque nos damos cuenta que el hombre nunca cambia. El ser humano durante 6.000 años de historia funcionamos igual. Siempre el ¿qué dirán? Si yo hago esto y voy contra lo que la mayor parte de gente cree, ¿qué dirán? Bien, pues Nicodemo hizo esto. Pero vamos a ver cómo tuvo un diálogo precioso con Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué señales eran las que hacía Jesús? Pues hacía grandes portentos milagrosos, algo inaudito, y además hablaba como nadie. Se unían dos cosas en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se estaba haciendo el tonto, el sueco que llamamos por aquí, como si no terminase de entender lo que dice Jesús. Jesús no se anda con rodeos, Jesús va muy directo a nuestras mentes, a nuestro raciocinio. Y Jesús, vamos a ver cómo responde ante esto, ante esta forma de evasiva excusa que ponía un poco Nicodemo. ¿Podré volver siendo viejo al vientre de mi madre? Bueno, vamos a ver qué le responde Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Jesús va directamente a hablar con él al corazón, utilizando su raciocinio. Y Nicodemo no es tonto. Nicodemo era un hombre muy listo, si no, no hubiese ocupado el cargo que él ocupaba. Y sabe que lo que le está diciendo es que debe haber una conversión personal. No importa si yo antes he pensado y he creído que donde yo pensaba y estaba era correcto. Si eso está equivocado y se me muestra que está equivocado, debo cambiar. Y eso implica un renacimiento. Vamos a ver ahora cómo Jeremías, en el capítulo 6, también nos habla de una serie de pasos que se deben dar para poder conseguir precisamente este renacer cristiano. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Este texto a mí siempre me deja perplejo. Dios es muy claro, nos llama a todos, nos dice: mientras vamos caminando por esta vida, haced una parada en vuestro camino, mirad por dónde estáis andando. ¿Y qué nos dice más? Y preguntad por las sendas antiguas. Cuando nos dice preguntar por las sendas antiguas, ¿por qué es? Los caminos nuevos no sabemos dónde nos van a llevar, y más si los vamos haciendo nosotros. Pero las sendas antiguas no estaban hechas porque sí, ya iban a un lugar en concreto, a un lugar preciso, no eran caminos equivocados. Si analizamos esto y lo aplicamos a los caminos antiguos del Señor, era volver precisamente a ellos, porque a veces andando nos vamos desviando del camino. Pero a mí lo que me sorprende es la respuesta del pueblo. Dijeron ellos: mas no
andaremos. Con lo claro que es Dios y la gente aún se niega a seguirlo, ¿a qué se debe esto? No se quiere una transformación, se rechaza un cambio. Y luego la gente se nota vacía, intenta llenar sus huecos con diversiones, con 1001 cosas estrafalarias, siempre emociones cada vez más intensas. Pero cuando eso se termina y esas personas llegan a su casa, esas personas siguen estando vacías de aquí. Y eso no se llena con nada en este mundo, sino con la palabra de Dios, teniendo el Espíritu Santo aquí. Volvamos al libro de los Salmos y busquemos el capítulo 16 y veamos qué experimenta el hombre cuando precisamente conoce estas nuevas sendas por las que transitar. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando en la Biblia se nos habla de la diestra, siempre es la parte positiva, la parte buena. La parte izquierda simbolizaba más lo negativo. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién? Pues Dios. De un modo u otro Él nos muestra esa senda de la vida. Tarde o temprano en nuestra vida, Él espera el momento adecuado para enseñárnosla. Y a veces no lo hace una vez, lo hace más de una vez. Y lo tiene que repetir, buscando la ocasión propicia, hasta que el corazón de la persona, el entendimiento, dice, ostras, ¿es verdad? Pero eso no siempre sucede, porque hay personas que ponen una barrera total delante de ellos, y ese mensaje de Dios les rebota, hasta que llega un punto que además les causa una total adversión. Pero esta no es la voluntad de Dios para nosotros. Él va insistiendo y buscándonos cada día, una vez detrás de otra. Pero ¿qué dice que encontramos a su diestra? Delicias para siempre. Ya no nos hará falta esas excitaciones mundanas, que si venga ahí, vayamos de baile, que si bebamos alcohol, que si tomemos cualquier sustancia para... ¿Eso va a ser necesario para un cristiano? Cuando una persona ha hecho el cambio, se da cuenta de que eso es la mayor insensatez que se puede llegar a ser. ¿De qué sirve? Es vanidad. Todo eso va a pasar, ¿y después qué? ¿Eso llena verdaderamente a las personas? No. Yo no he conocido a nadie que viviendo una vida así se note realmente feliz. Esto no quiere decir que el cristiano no pase por conflictos y pase momentos adversos y malos, es lógico. Pero hay algo que ningún factor externo puede cambiar lo que tenemos dentro, la paz y el gozo que Dios nos da. Esta es la gran diferencia del cristiano. ¿Por qué los cristianos, cuando eran martirizados, no se iban quejando, ¡ay, qué dolor, cómo me duele lo que me haces!, sino que encima cantaban himnos a Dios de alabanza? Y cuando estaban en cárceles húmedas, atados con cadenas y grilletes, en vez de quejarse y maldecir a Dios, seguían hablando a los que tenían alrededor y cantando himnos. ¿Por qué tanta gente se convirtió cuando había mártires? Porque veían algo que no podían entender. ¿Cómo puede ser que una persona en una situación tan mala y en cambio reaccione tan positivamente? Recordemos que hay un texto que dice que al creyente todas las cosas le ayudan a bien. Y a veces cuesta entenderlo en el momento en que estamos en una mala situación. Pero con el paso del tiempo, si analizamos, nos damos cuenta de que eso es así. Todo en esta vida nos pasa para que vayamos puliendo el carácter, que es la única cosa que nos vamos a llevar con Dios. Nada más, ni joyas, ni bienes, ni nada. Solo eso. Busquemos ahora en 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 17. Es un texto precioso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es tremendo.
que toda nuestra anterior vida, por catastrófica que haya sido, a Dios no le importe, lo pasa por alto, nos hace nuevas criaturas cuando queremos realmente cambiar y seguirlo? No sé a vosotros, pero a mí esto se me escapa. Que Dios pueda ser tan bueno de olvidar todas nuestras mezquindades. Cuando nosotros enseguida, uy, este me hizo eso, este me hizo lo otro. Y nosotros mismos a veces, a nosotros mismos no nos perdonamos muchas veces, por más perdón que a veces le hayamos pedido a Dios. Y esto es un grave problema, porque luego esto además genera enfermedades. Dios quiere que tengamos paz con nosotros mismos, porque lo tendremos a Él aquí. Y Él hace borrón y cuenta nueva con nuestras vidas. Y eso debemos tenerlo siempre presente. Este es el nuevo nacimiento, esta es la nueva criatura que pasamos a ser después. Y busquemos también en el Nuevo Testamento otro texto del apóstol Pablo que nos habla de la transformación que se produce en nuestra personalidad. Efesios capítulo 4, versículos del 21 al 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que nos despojemos del viejo hombre y que hagamos ¿qué? Nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué está diciendo esto aquí el apóstol Pablo? Todos nuestros procesos de contacto con Dios pasan por nuestra mente. Tenemos un punto en el cual hay como un filtro, donde nosotros decidimos qué canal queremos sintonizar. ¿El de Dios? Perfecto. Pero tenemos grandes presiones para que nosotros vayamos a sintonizar el otro canal, que no es el de Dios. Y que como un pulpo que abarca tantísimas cosas, por un lado o por otro, quiere influenciar sobre nuestras mentes. Si nosotros no controlamos nuestras mentes, nuestros pensamientos, y sabemos desecharlos en el momento oportuno, si no acariciamos los malos pensamientos y los acrecentamos, cada vez nuestra sintonía con Dios va a ser más fina, y oiremos más nítidamente la voz de Dios en nosotros. Si nosotros, a través de lo que comemos, de lo que bebemos, de lo que hacemos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, podemos hacer todo lo contrario. Que la voz de Dios, cuando quiera penetrar en nosotros, prácticamente rebote, porque habremos puesto un muro de separación tremendo para las cosas de Dios. Nuestra tendencia por genética, por naturaleza, no es el bien, no, nuestra tendencia es el mal, y para el bien debemos luchar para conquistarlo. ¿Sabéis? Hay estudios, sobre todo de los jesuitas, que ya sabéis que son los que han estudiado más la mente de las personas para dominar y controlar este mundo, no por otra cosa. Precisamente tienen estudios que hablan de que por cada segundo que nosotros nos entra algo precisamente malo, se necesitan bastantes segundos más, unos 11 aproximadamente, para contrarrestar ese pensamiento. Con lo cual, cada vez la tendencia al mal, si no frenamos eso, va a ser siendo superior. Recordemos que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se irá retirando gradualmente de la tierra. ¿Por qué va a pasar eso? Porque cada vez las personas están cerrando más su mente al conocimiento de Dios. Y luego, si la parte buena que nosotros tenemos, que es dada por el Espíritu Santo, no es algo innato que nos salga, se retira cada vez más de todos nosotros, o de esta tierra en general, ¿qué espíritu nos va a quedar? Solo hay dos poderes a los que servimos, o es al de Dios o es al de Satanás, no hay otro. Hay gente que creen que Dios y Satanás es lo mismo, dicen. La verdad es que es muy triste oír esto, porque es que verdaderamente ignoran totalmente lo que hay escrito aquí, y todas las pruebas suficientes para decir que eso es un gran engaño.
Pero bien, es cuestión de querer saber, y no solo de fábulas que se oyen por ahí, que pueden ser muy bonitas al entendimiento humano, pero que son falsas. A eso ya jugaba Satanás con Eva, desde un principio. Leamos ahora otro texto en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Y vamos a ver qué nos da Dios precisamente después de ese nacimiento. Ezequiel capítulo 36 y versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Ponernos qué? Un corazón nuevo, de carne. Si hay corazón de carne, dice que también hay corazón de piedra. ¿La piedra qué es? ¿Es algo blendengue? No, es algo realmente duro. ¿Cuántas veces hemos hecho o hemos oído esa expresión, no? Este tiene un corazón de piedra, porque no se inmuta por nada, no tiene sentimientos. Dios nos va a dar un corazón de carne, va a arrojar de nosotros esa parte mala tanto como pueda, tanto como nosotros le permitamos. Y nos va a dar ese corazón de carne para que realmente seamos cristianos. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Ser como Cristo. ¿Cristo tenía un corazón de piedra? ¿No fue la prueba mayor de lo que debe ser una persona? Era su carácter divino. ¿Y nosotros decimos ser cristianos? Pues tengamos el carácter de Cristo. Con los defectos de carácter que tenemos, vamos a quedar muy alejados del reino de Dios. Eso es lo que debemos pulir aquí. Y para eso debemos trabajar nuestras mentes, con lo que comemos, con lo que bebemos, con la música que escuchamos, con las cosas que estamos viendo por televisión, en el cine, en internet, en tantísimas cosas, conversaciones, auténticas bobadas de conversaciones. Todo esto influye en nuestras mentes, todo esto contamina al hombre. ¿Creéis de verdad que a veces los ángeles podrían estar a nuestro lado en según qué ocasión? Si se nos quitara ese velo que todos tenemos y viésemos ese apartado de los ángeles, quizá veríamos que algunos se alejan de nosotros a ver las tonterías que llegamos a hacer. Ojalá Dios quiera, que Él lo quiere seguro, ahora hace falta que queramos nosotros, que no tengamos que arrepentirnos de estas cosas. Y si de algo debemos arrepentirnos, pidámosle perdón a Dios, que Él es amplio en perdonar, y lo va a hacer, y nos va a seguir haciendo nuevas criaturas. Recordemos que el apóstol Pablo dijo algo: lo que quiero hacer, bueno, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. ¿Qué estaba diciendo? Que en él había una lucha interna tremenda, y más que el apóstol Pablo como cristiano, pocos ha habido en la historia. Si él estaba así, un hombre tan entregado a Dios, que pasó las 1001 por el Evangelio, ¿qué no debemos hacer nosotros que estamos tan lejos de ese punto, de ese grado, ¿no? Pues eso debería hacernos pensar mucho. Busquemos ahora en el Nuevo Testamento, también en otro libro escrito por Pablo a los Gálatas, habitantes de Galacia, el capítulo 2 y el versículo 20. Y es otro texto de los que son para enmarcar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé si este texto os conmueve, a mí sí. A mí sí. ¿Qué quiere decir estar crucificado juntamente con Cristo? ¿Que hemos de ir a clavarnos en una cruz, como a veces hacen en algunos lugares para Semana Santa, hacer estas bestialidades? No.
Hemos de morir al pecado en la cruz con Cristo, porque a través de eso vamos a obtener la vida. A partir de allí, nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Las obras de Dios o las obras del diablo? Evidentemente, ¿no? La respuesta es clara, buscaremos hacer la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros vivamos en la carne, lo hemos de vivir en la fe del Hijo de Dios. Y a veces deberíamos plantearnos si lo que estamos haciendo en nuestras vidas lo podríamos vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Os imagináis a Jesús en plena discoteca? Bailando allí, gritando y con el cubata, con el alcohol cargado y el pitillo. ¿Os imagináis a Jesús así? No, pásame una rayita más. Parece de risa, ¿eh? Y entonces, ¿por qué tanta gente lo hace? ¿Por qué cristianos que se dicen cristianos también lo hacen? Y no esto, pueden ser cualquier otra cosa. A veces tenemos ídolos de cualquier índole. Puede ser el fútbol, puede ser actores de cine, peliculitas, ver algo de televisión que nos guste mucho y que sin eso no sepamos estar, cualquier actividad de lo más absurdo. Deberíamos saber elegir entre las cosas buenas y las malas, pero tantas veces nos gusta lo malo, ¿verdad? Por eso debemos cambiar. El texto finaliza diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabéis? Ellen White decía que cada día deberíamos pasar una hora, pensando y meditando en la escena de Cristo clavado en la cruz, en el Calvario. ¿Sabéis? Una de las experiencias que más recuerdo, que me impactó, yo difícilmente pienso en un cine, pero fui a ver La Pasión de Cristo. Y ¿sabéis? Me quedé muy sorprendido cuando la gente salió del cine. Estaba lleno, Estaba lleno. Parecía un funeral. Yo creo, mira, y recientemente estuve en uno precisamente, que ni en un funeral había ese sentimiento con el que salió la gente de allí. Con esto no quiero alabar la película porque tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero realmente la gente se quedó con las escenas finales. Y esas personas salieron tocadas de corazón. Yo estoy convencido que si nosotros fuésemos conscientes cuando vamos a hacer una gran burrada de pensar, ¿y Jesús lo estaban clavando por mi culpa? ¿Por mis pecados? ¿Por estas tonterías que yo hago? Pensad un momento, ¿seríais capaces vosotros o yo de coger un martillo y el clavo y atravesar a Jesús? Ese es mi pecado. Cada pecado que yo hago es como si le diese un martillazo a ese clavo. ¿Lo haría si estuviese en presencia de Jesús? Cuando Él, siendo Dios, se encarna y lo hace todo por nosotros para morir en una cruz, porque demuestra un amor realmente increíble con lo fácil que hubiese sido fulminarnos. Si no somos nada en el universo y nos creemos tan importantes. Y Él vino a morir por nosotros, para demostrar las obras del diablo a todo el universo entero. Algún día trataremos de los otros mundos, de mundos habitados que hay en este universo, y que aquí se habla de ellos. Hablaremos del tema ovni, hablaremos de otras cosas, veremos si realmente todo esto tiene una relación o no, o es otro gran engaño satánico. Vamos a verlo, todo en sus momentos adecuados. Pero desde luego cuando Jesús nos ama tanto, qué difícil es pensar que nosotros aún podemos seguir pecando, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo. Ellen White escribió, procurad sed de los 144.000, las personas que queden vivas esperando el retorno de Cristo, que estarán pasando la peor de las aflicciones y persecuciones religiosas de toda la historia de este mundo, por guardar, observar el sábado de Dios, y por no aceptar el domingo esa imposición, esa marca de la bestia, que va a ser puesta en todas partes del mundo por el Vaticano. Pues bien, esto va a llegar dentro de poco, ya se está preparando.
nosotros debemos tener eso presente y trabajar para que nuestro carácter esté entre los que pueden ser de los 144.000. Esas personas estarán vivas y sin pecar cuando Cristo vuelva. Ahora os lo anticipo. Durante un tiempo, Cristo se estará cambiando de ropas. Él está oficiando en el santuario celestial por nuestros pecados. No todo terminó en la cruz. Él sigue oficiando en el tabernáculo celestial. Y así nosotros podemos seguir siendo perdonados. Pero llega un momento en que eso se termina. Ese punto, cuando llega, se cambia de ropas sacerdotales y se pone las de rey. Y cuando se pone las de rey es para venir a la tierra, ya no como un niño en pesebre, sino como Rey de reyes y Señor de señores, como Dios soberano. Y vendrá a poner punto y final a la historia de esta humanidad. Durante ese lapsus de tiempo en que esto sucede, estas personas que estén aquí vivirán sin intercesor en el cielo ante Dios Padre. Si esas personas pecaran en esos momentos, quedarían destituidas de la gloria de Dios. Por eso serán tan pocos los que realmente hasta ese momento, comparados con la multitud que hay en el mundo aún, después de millones de muertos que van a haber por desgracias y por otras cosas, estas personas seguirán fieles a Dios hasta el mismísimo final cuando Cristo vuelva. Procuremos ser de ellos. Y eso quiere decir que hemos de trabajar nuestro carácter. Solos no podremos hacerlo, desde luego. Podemos poner nuestra parte, pero si no le pedimos a Dios ayuda y la queremos, no vamos a cambiar. Vamos a leer ahora otros textos, también de Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Son 2 versículos realmente especiales. Alguno de ellos, 2, el primero que vamos a leer es quizás uno de los más conocidos dentro del mundo cristiano en general, y que nos va a servir para empalmar precisamente con lo que ahora hemos dicho. ¿Nosotros podemos cambiar por nosotros mismos? ¿Cuántas veces la gente quiere dejar de fumar y no puede? ¿Cuántas veces las personas dicen, no, ya no voy a hacer más esto, y siguen haciendo lo mismo? Funcionamos así, cuesta, hemos de luchar contra los cambios que queremos. Si nosotros nos preparamos para ejercitar nuestra voluntad como más fuerte, cuidándonos en todos los sentidos, física y mentalmente, lo conseguiremos mejor. Pero, aún y así, hay algo que a veces nosotros no siempre podemos obtener directamente por nuestros esfuerzos. ¿Quién nos va a ayudar si no llegamos por nosotros mismos? ¿Quién? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Yo no puedo dejar de fumar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo conseguirás. Pero ponte en manos de Dios. Yo es que no sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puedo aguantar esta prueba, es muy dura para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad. Y eso es ahora, fue en el pasado y seguirá siendo hasta el final. Por tanto, pongámonos en manos de Dios, porque Él no nos va a abandonar, seguro. Es su promesa, esto es una promesa. Pero además, miremos también qué nos escribe aquí, en el versículo 19 del mismo capítulo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo. Es que si yo observo el sábado, me voy a quedar sin trabajo. ¿Cómo voy a dejar el viernes a la puesta de sol mi trabajo para seguir a Dios? Para hacerle caso en este mandamiento. Dios ya entenderá que tengo familia, tengo no sé qué, y si no, me moriría de hambre, no podría cubrir los gastos. Este no es el planteamiento correcto. Dios suplirá todo lo que nos falta. ¿Creemos en eso? ¿Tenemos fe? Cuando Jesús dijo que no tenemos fe ni como un grano de mostaza, ¿habéis visto un grano de mostaza cómo es? ¿Habéis tenido alguno? Es una cosa pequeñita, pequeñita, y luego se convierte en un gran árbol, ¿verdad? Pero la mostaza, esa cosa tan pequeñita, ni como eso tenemos fe.
Él dijo que solo con un granito así podríamos mover montañas. Y en la Biblia hemos visto los hombres de fe lo que llegaban a hacer. No por ellos mismos, sino porque estaban en pleno contacto con Dios. Y nosotros debemos confiar en que Dios nos va a ayudar. Si habéis hecho la prueba alguna vez con esto que os he dicho, de querer ser fieles a Dios observando el sábado, cuando todo el mundo va al revés, bueno, consideran que nosotros funcionamos al revés. Si lo probáis, os daréis cuenta que Dios nos abandona. Y Dios hace auténticos milagros. Y os podría contar experiencias personales que para mí han sido impresionantes y han marcado totalmente mi vida. Quizás ahora no es el momento, pero os puedo asegurar que Él nos suple todo lo que necesitamos, y tanto que sí. Pero confiemos en Él. Si nosotros necesitamos algo realmente y se lo pedimos, Él nos lo va a dar. ¿Si no dijo Jesús que su Padre está esperando para darnos todo lo que le pidamos? Si lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Jesús mintió acaso alguna vez? Nunca. Pues recordemos esas promesas. Leamos ahora en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, una experiencia que se debe repetir constantemente en nuestras vidas. Primera de Corintios 15, 31 nos dice: Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Caray, ¿el apóstol Pablo era un fantasma? ¿Cada día moría? ¿Y qué hacía luego? ¿Pululaba por ahí? No, evidentemente esto es un lenguaje metafórico. Cada día moría ¿a qué el apóstol Pablo? Al pecado. Si cada día moría, ¿qué quiere decir? Que cada día también ¿qué hacía? Renacía. No estamos hablando de reencarnación, no, esto es satánico a tope, tira por tierra totalmente el papel de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Lo que Él nos estaba diciendo es que cada día moría al pecado, porque cada día recordaba lo que Cristo había hecho por nosotros, y Él se arrepentía de las cosas malas que hacía, y quería cambiar. Y eso es lo que nosotros debemos seguir haciendo, cambiar, morir al pecado. Y terminemos el estudio de hoy en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 15. ¿Cuántas veces coméis al día vosotros? 3, 4, 5, 6... Bueno, no os hablo de dietas culturistas porque es comer como gorrinos. ¿Y eso qué hace con nuestras mentes? Embotarlas. Todo el rato estás haciendo digestiones, por tanto mentalmente vas a ser más ágil o más corto. ¿Dónde va o de dónde sale la sangre por la cual nosotros hacemos las digestiones? Baja del cerebro. ¿Por qué pasan los accidentes laborales normalmente después de una gran ingesta de comida? Porque mentalmente bajamos el tono, porque la sangre ha ido al estómago y está haciendo todas sus funciones para la digestión. Por tanto, es muy importante cuántas veces nosotros comemos y si son a las horas adecuadas, programadas. No, ahora como a esta hora, después a la otra, porque ¿sabéis qué pasa con eso? El que hace esto automáticamente va a hacer lo mismo con el resto de su vida, porque es un reflejo que se va a transmitir en el carácter para todo. Pero bien, esto es una de las cosas, pero nosotros difícilmente nos olvidamos de comer cada día, ¿verdad? Sea una vez o dos, si no hay más, 3, pero cada día comemos, porque si no, ¿qué notamos? Uy, aquí qué dolorcillos, ¿eh? Bueno, a veces se hacen ayunos, ¿no? Pero normalmente la gente come cada día. ¿Por qué comen cada día? ¿Por qué comemos cada día? Porque lo necesitamos, ¿no? ¿Cómo se mueve nuestro organismo? A través de lo que ingerimos, pues automáticamente eso nos produce la energía que luego nos sirve para hacer lo que tengamos que hacer y vivir. ¿Y espiritualmente? Ah, no, yo yendo una vez misa a la semana, o yo yendo desde un púlpito a un pastor decir no sé qué, o no, mira, el otro día oí algo por lo que hablaban de un texto, y ya está.
O no, yo solo leo un poquillo por la mañana o por la noche, antes de irme a dormir leo un poquito y ya está. ¿Esto es nuestro alimento realmente espiritual? ¿Con esto ya pasamos? Vamos a ver qué nos dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. ¿Qué palabras? La palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y una vez halladas, uno las come, las devora. ¿Y eso qué hace? ¿Le provoca náuseas? No. Lo que le provoca, ¿qué es? Lo habéis leído, ¿no? Un gozo y una alegría en el corazón. Cristianos tristes, amargados, tienen un problema, ¿eh? El cristiano tiene que ser una persona alegre. ¿Qué más alegría podemos tener nosotros que saber que Dios nos da la vida eterna de felicidad para siempre? Sin enfermedades, sin muerte, sin dolor, sin lágrimas por pasarlo mal. ¿Y no debemos ser felices? Caray, pues ¿qué más queremos? ¿O es que contentamos nuestra felicidad con tener una casa muy grande, un coche precioso, un no sé qué precioso, y tenemos aquí de todo? ¿Sí? ¿Esto nos hace felices? ¿Por qué cada vez hay más consumismo por fuerza, por necesidad? Pues porque la gente no está llena y tiene que llenar esa necesidad de algún modo. ¿Cómo lo suple? Pues se van al comercio a comprar cualquier cosa que no les sirve a veces para nada, pero bueno, con eso parece que se están llenando. ¿Hasta cuándo? Momentáneamente, porque luego ya necesitan volver a hacer lo mismo. Y si ahora la gente no lo hace tanto, ¿por qué es? Crisis. Que si no, ¿cómo estaban hace un tiempo los hipermercados con productos de cualquier cosa? Bien, llenos. ¿La gente dónde iba los días de fiesta? ¿A la naturaleza? Sí, había algunos que sí, pero curiosamente cada vez había más gente que iba a las grandes superficies comerciales. ¿No hay algo que falla aquí? En vez de ir a recrearnos a la naturaleza que Dios ha creado, nos vamos a los centros comerciales, porque eso nos llena. Qué pena de personas que llegamos a ser en un momento dado, ¿eh? Pues Dios quiera que realmente nos demos cuenta de qué es lo que nos llena. Y lo que nos llena es la palabra de Dios, no hay otra cosa. La palabra de Dios da conocimiento, amplía nuestras mentes, hace que el simple conozca y crezca mentalmente, amplíe. Pero a veces preferimos ser burros, ¿verdad? Valoremos las cosas en su justa medida, porque ahora aún tenemos la palabra de Dios con nosotros, pero dentro de poco esto no estará a disposición de todo el mundo, y solo la podremos tener guardada aquí. Recordemos esto porque es profecía. Si ahora no nos empapamos de la voluntad de Dios, con lo que hay aquí, nosotros no podremos recordar las cosas cuando llegue el momento adecuado si no las sabemos. El Espíritu Santo nos va a hacer recordar cosas siempre y cuando nosotros las hayamos almacenado antes, pero si no, no nos va a inspirar porque sí. Esa función la debemos hacer ahora, mientras Dios nos da el tiempo de bonanza aún. Pues ojalá nos demos cuenta de lo que realmente necesitamos es ser nuevas criaturas, cambiar. ¿Cuánta gente no está llena en este mundo? Yo creo que prácticamente nadie está lleno verdaderamente en su interior. Por eso están haciendo tantas cosas distintas. Estas personas necesitan conocer a Dios, regresar a su camino. Pues bien, que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a andar en su luz. Amén.